Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Francés con Mayelin, aquí en Mayelin Academia. Esta tarde vamos a estar hablando de la clase d'accueil. ¿Qué cosa es la clase d'accueil? ¿Cómo funciona el proceso de inscripción en la clase d'accueil? ¿Cómo funciona el proceso evaluativo en la clase d'accueil para que tu hijo o sea un niño pequeño o un joven pueda pasar a la clase regular? Vamos a estar hablando de eso en este video. Si aún no me conoces, mi nombre es Mayelin Martínez y soy profesora de francés aquí en Quebec desde hace 15 años y ya desde hace 23 años rodando un poco por algunas partes del mundo, enseñando y transmitiendo mis conocimientos. Hoy voy a estar aquí con ustedes explicándoles todo el proceso de la clase d'accueil en Quebec. Hay dos cosas importantes que usted debe conocer. La primera es que el francés es la lengua oficial de la provincia de Quebec. Quebec se encuentra en Canadá, pero la primera lengua es el francés. La segunda cosa que usted debe de saber es cómo funciona el sistema educativo. El sistema educativo en Quebec está estructurado de la siguiente manera. Existen dos comisiones escolares o lo que hoy diríamos centros de servicio escolar, que es el Centro de Servicio Escolar Francófono y el Centro de Servicio Escolar Anglófono. Ahora, es que ustedes se preguntarán, ¿es que mi hijo tiene derecho a ir a una escuela anglófona en Quebec, a una escuela pública anglófona en Quebec? La respuesta es relativa. ¿Por qué razón? Si tuviera derecho, con la condición de que ustedes como padres hayan hecho estudios secundarios y universitarios en inglés. Si usted no tiene estudios en inglés, es decir, estudios secundarios y universitarios, no inglés como materia, sino todos sus estudios secundarios y los estudios universitarios en inglés, en ese caso sus hijos sí tienen derecho a ser inscritos en la comisión escolar o en el centro de servicio anglófono. Si no, de manera obligatoria, sus hijos tienen que ser inscritos en el sistema público francófono. Esto disgusta muchas veces a muchos padres porque a veces los niños o los jóvenes ya llegan con una base de inglés o conociendo perfectamente el inglés y el francés se les hace muy difícil. Pero es así la ley aquí en Quebec y no existe una manera de que ustedes puedan inscribir a sus hijos en un sistema público anglófono si ustedes no hicieron estudios en inglés durante su vida escolar como padres. También está el sistema privado, pero el sistema privado es un poquito más elitista, por así decir. Es decir, si usted desea que su hijo sea inscrito en una escuela privada anglófona, en ese caso su hijo va a tener que pasar por exámenes de admisión. Si él aprueba los exámenes de admisión, entonces va a tener derecho a entrar en el sistema privado. Una son los exámenes de admisión, otra también es la lengua, porque hay escuelas privadas en inglés y escuelas privadas en francés. Todo depende de las exigencias de la admisión para entrar en estas escuelas. El sistema privado, ¿cómo funciona? Usted tiene que pagar una parte, por así decir, de los estudios anuales y otra parte va a ser subvencionada por el gobierno. Es decir, si usted tiene residencia o ciudadanía canadiense, es posible que usted sea aceptado en un programa para la subvención canadiense y entonces ahí le saldría un poquito más económico. Estos precios de las escuelas privadas oscilan entre los $6,000 y los $7,000 al año. Si usted desea inscribir a su hijo en una escuela privada, pues tiene que contar aproximadamente con unos $10,000 porque después de la inscripción también están los uniformes y todo lo demás que se les va entregando a medida que los años van pasando. Esto es un dato importante que ustedes deben de conocer si ustedes desean inscribir a sus hijos en escuelas privadas aquí en Quebec. Hablemos ahora de la clase d'accueil. ¿Qué es la clase d'accueil y específicamente cómo funciona? La clase d'accueil es la clase de acogida. Es esa clase donde los niños, los jóvenes se comienzan a aprender el francés para después ser integrados a la clase regular. Ahora, en l'accueil existen tres niveles: el nivel debutante, el nivel intermediario y el nivel avanzado.
Cuando usted inscribe al niño en la escuela o al joven en la escuela, este niño o este joven va a pasar por una preevaluación, es decir, le van a hacer unas preguntas, van a ver cómo está su nivel de francés. Si él no habla para nada francés, lo van a poner en la clase debutante, y si ya tiene nociones y es capaz de tener una conversación de base en francés, en ese caso va a ser inscrito en la clase intermediaria, en el nivel intermediario. No siempre sucede que todas las escuelas cuentan con este servicio, con el servicio de los 3 niveles. Puede ser que la escuela del barrio donde usted vaya a inscribir a su niño o a su joven sea una escuela que solamente tiene 1 o 2 clases de accueil, y en ese caso el niño va a tener que estar en un aula con varios niveles, incluso con varias edades. Es importante que ustedes conozcan esto. No todas las escuelas tienen los 3 niveles, ni pueden darse, por así decir, el lujo de inscribir, de tener grupos de edad. Hay escuelas que sí, pero hay escuelas que no tienen este servicio. Y entonces en ese caso va a haber una diferencia de edad en una misma aula, en un mismo grupo. Y hablando del programa en la accueil, vamos a ver qué es lo que estudia, qué es lo que va a estudiar el alumno cuando él está en primaria y qué es lo que va a estudiar el alumno cuando él está en secundaria. Cuando el alumno está en primaria, en la clase de accueil, él va a estudiar francés como un 80% de todas sus materias. Después va a dar matemática y después va a tener también cursos de educación física. Si está en la secundaria, entonces va a tener cursos de francés, cursos de matemática, cursos de educación física y cursos de historia. Ahora, ¿qué sucede? La mayor cantidad de periodos, la mayor cantidad de horas van a ser horas de francés. Es la materia fundamental que el niño o el joven, el alumno, va a tener en la clase de accueil. Cada nivel en la clase de accueil evalúa las mismas competencias. Son las competencias del programa de la accueil. Las competencias del programa de la accueil son 4, pero solamente se evalúan 3 competencias. La última, a pesar de que no se evalúa, los profesores la tenemos muy en cuenta porque consideramos que es muy importante. Las 3 competencias evaluadas son comunicar oralmente, leer textos variados y escribir textos variados. Esas 3 competencias son muy importantes y el niño o el joven, el estudiante debe ser capaz de llevarlas las 3 más o menos a la par, equilibrada, para que pueda ser integrado en la clase regular. Porque a veces sucede que un estudiante desarrolla mucho la competencia, por ejemplo, comunicar oralmente, habla bien, se expresa bastante bien, pero la escritura la tiene demasiado, con muchas dificultades, y entonces en ese caso el profesor determina o el maestro determina que todavía no está apto para integrar la clase regular y decide dejarlo un año más. Porque un dato importante que deben de conocer es que un estudiante puede estar en la clase de accueil, puede estar desde 1 año hasta 3 y a veces un poquito más. Todo depende. Ya generalmente cuando pasa de 2 años en la clase de accueil mismo, sí, ya ha pasado de nivel. Entonces en ese caso se entran a evaluar otras situaciones, porque generalmente un niño, un joven aprende bastante rápido la lengua extranjera, o no la tiene que aprender perfectamente porque puede tomar hasta 7 años para hablar bien una lengua extranjera. Pero en la clase de accueil se evalúa digamos que las 3 competencias estén bastante a la par para que pueda ir a la clase regular. Esa es realmente las condiciones necesarias. Lo otro es que cada competencia, y esto tomen nota, es súper importante. Se lo explico porque a lo mejor en el boletín escolar ustedes como padres van a ver unas P1, P2, P3, P4. ¿Qué significan estas P? Estas P en el boletín significan palier. El palier es como el nivel. Vamos a imaginarnos una escalera y esos escalones así, esos son los paliers, es decir, los escalones.
Cuando el estudiante comienza o el alumno comienza en el palier 1, que está en la clase debutante, después él va progresivamente a pasar al palier 2 y después al palier 3 y al palier 4. Ahora, ¿cuándo es que su hijo puede ser integrado en la clase regular? Cuando ya él está en el palier 3 o 4. Todo depende del maestro. Eso es un poco también a criterio profesional, porque a veces sucede que tiene un palier, por ejemplo, 3 en la comunicación oral, pero en la escritura todavía tiene un palier 2 y este profesional considera que en la escritura es donde mejor tiene que estar para poder ser integrado, y esto puede variar. Por eso es importante que a medida que sus hijos vayan estudiando la lengua extranjera, que lo vayan haciendo a la par, que vayan desarrollando las 3 competencias a la par. No prioricen una y dejen otra atrás. Traten de irles llevando las 3, de haciendo estudios progresivos de las 3. Es decir, practicar la comunicación oral, practicar la escritura y también la lectura. La lectura es muy importante, la comprensión de textos es sumamente importante en las clases de aquí, bueno, en todo el sistema educativo aquí en Quebec, pero en la clase de aquí un niño tiene que saber, un estudiante, un alumno tiene que saber leer para poder ser integrado en la clase regular. Estas son las 3 competencias que son evaluadas. Ahora, la 4ª competencia, que es muy importante, pero que no se evalúa, es integrarse a la cultura del medio, es decir, integrarse a la cultura de Quebec. Si el estudiante, el alumno, demuestra que él se integra, que él acepta, que él está sólido, por así decir, en la sociedad, que es capaz de comunicar, que tiene rasgos que demuestra que está bien, que se siente bien, que se integra, que no está triste, amargado, que hace rechazo. En ese caso, decimos que, bueno, el estudiante está integrado, que se ha integrado bien a la cultura, que se ha integrado bien a la sociedad. Esta integración toma tiempo. Como profesora y por la experiencia les puedo decir que hay jóvenes que se integran más rápido que otros. Cuando usted vea que sus hijos no se integran rápido, es porque ellos están tomando el tiempo. Hay un periodo de, por así decir, de luto cuando abandonan su país, cuando se van de su país, que dejan detrás a la familia, los amigos, la escuela donde estaban. Hay un periodo de luto. Este luto, hay jóvenes que son capaces de enfrentarlo, por así decir, o de pasar por él más rápido que otros. Hay padres, hay maestros que a veces no comprenden esta situación, y esto es el aspecto psicológico en la clase d'accueil. Generalmente lo que sucede es que cuando el estudiante o el alumno no se integra rápido, va a hacer un rechazo. Al hacer un rechazo, va también a hacer un rechazo al francés, y por tanto las otras 3 competencias que son evaluadas, la lectura, la escritura y la comunicación oral, van a retrasarse, es decir, van a tener van a tomarse más tiempo para que pueda llegar y alcanzar el nivel necesario para ser integrado a la clase ordinaria. Un consejo que yo les puedo dar como profesora y al mismo tiempo como madre es que como adultos intenten en la casa de todos integrarse a la vez. Digamos que cuando el estudiante, el alumno ve que los padres rechazan, generalmente él también va a rechazar, porque los padres somos un modelo. El modelo, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de inconformidad, no nos sentimos bien, ya sea por las leyes, por el francés, por también los cambios vividos, por el luto ese que viven los adultos también cuando emigramos, los niños, los estudiantes, los jóvenes, ellos van enseguida a sentir lo mismo que los padres sienten. Entonces es muy importante, si ustedes quieren que sus hijos se integren bien a la sociedad y que puedan avanzar en la escuela,
que traten por favor de ser el modelo. Es decir, no le digan al niño, avanza en la escuela, tráeme buenas notas a la casa, si usted como padre rechaza el francés. Si ustedes como padres rechazan el francés, el niño también lo va a rechazar. Créame que va a ser así. No, es muy raro que un joven, que un niño acepte la nueva lengua si en la casa no la aceptan. Entonces, un consejo así que les doy como profesional, les puedo decir que intenten aceptar la nueva lengua para que su niño también pueda progresar en la escuela y pueda integrarse más rápido en la clase regular. Bueno, creo que ya hemos hablado de, el proceso evaluativo, del programa, de las escuelas en Quebec, de cómo funcionan las diferentes escuelas con las clases d'accueil. Como les vuelvo y repito, son clases de acogida donde los niños o los jóvenes pueden pasar desde 1 año hasta 3 o menos. Todo depende de cómo el niño progresa. Muy importante que conozca el sistema evaluativo, las competencias y también los paliers, que es el palier 1, 2, 3 y 4 y 5. Hay hasta 5 y 6 paliers, pero depende de los niveles. Generalmente en primaria solamente se va hasta el palier 3. A veces 4 y 5 en quinto y sexto grado. En secundaria entonces iríamos también hasta el 4, 5 y un poquito más. Todo depende, pero todo está en dependencia de en qué nivel se encuentra el estudiante. Lo otro que vamos a estar hablando de la clase d'accueil es que una vez que su hijo ya es integrado en la clase regular, que ya está integrado, tiene derecho a un servicio que se llama el soutien linguistique. ¿Qué es el soutien linguistique? Es una ayuda con un especialista, así, bueno, un profesor de lenguas como yo. A mí en 1 año me tocó hacer este tipo de servicio durante todo 1 año, darle soutien linguistique a los niños que ya eran integrados, que estaban integrados en la clase regular y que estaban recibiendo clases regulares, pero con una ayuda suplementaria en francés, donde se les va a enseñar más vocabulario, más gramática, un poquito de técnicas más de estrategia para poder aprender un poquito más y seguir al mismo ritmo de los niños que ya estaban en la clase regular. Aquí en Quebec, como les digo, el francés es la lengua primera, pero la mayoría de los estudiantes, y sobre todo en la ciudad de Montreal, tienen el francés como lengua segunda y a veces tercera. Y no porque un estudiante esté en la clase regular significa que hable un francés perfecto. Por eso ustedes van a poder ver que muchos estudiantes o muchos niños que asisten a las clases regulares también van a hacer faltas y no van a tener notas excelentes. ¿Por qué? Porque no es la lengua materna. Es un fenómeno social, por así decir, lingüístico que tenemos aquí en la provincia de Quebec. Realmente, y todo está, las competencias lingüísticas de un ser humano pueden variar. Hay personas que aprenden mucho más rápido y hay personas que les toma un poquito de más tiempo. Por eso mi consejo como profesora es a los padres, un consejo muy directo a los padres, es que le tengan paciencia a sus hijos, que ustedes mismos vayan tratando de integrarse a la sociedad si ustedes quieren que los niños progresen en la escuela, y además que tengan paciencia. La paciencia es la clave del éxito aquí en Quebec, porque un idioma no se aprende en 2 días. Un idioma se puede tomar hasta 7 años para aprenderlo. Y cuando usted se desespera y usted se exige mucho y pone mucha presión sobre sus hombros, lo que va a suceder es que va a comenzar la parte de el yo no puedo, el rechazo, el esto no es para mí. Y eso, toda esa fuente de negativa, usted se la va a transmitir a su hijo, ya sea un niño, ya sea un joven o un joven adulto, y esto va a crear rechazo y por tanto va a haber un bloqueo en el cerebro y él no podrá avanzar en la escuela, y ese no es el objetivo. El objetivo es que avance en la clase y que pueda lograr sus metas, que es la de continuar sus estudios en una clase regular.
Bueno, y ya hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden de compartirla con todas las personas que ustedes conozcan que tienen niños o jóvenes que asisten a las escuelas aquí en Quebec, a las clases de acogida. No olviden también compartirlo quizás en sus redes sociales. Muchas personas en estos momentos están deseando venir a vivir aquí a Canadá, a la provincia de Quebec, y desconocen muchísimas cosas, desconocen cómo funciona el proceso educativo. No duden en contactarme si tienen preguntas, si tienen dudas. Yo estoy abierta a responder a todas sus preguntas. Mi correo electrónico es mayelinacademia@gmail.com y ahí me pueden escribir y pueden hacer las preguntas que ustedes tengan referente a las clases de acogida aquí en Quebec. No se desesperen, es mi consejo. Traten de tomarlo como parte del proceso de inmigración. Es eso, el aprendizaje de la lengua. Mi consejo es que si pueden ir aprendiendo un poco de francés antes de llegar a Quebec, muchísimo mejor, porque ya de esa manera, en lugar de entrar a la clase, por ejemplo, debutante, ya quizás el niño o el joven, el estudiante pasando por un examen, esta evaluación que se hace antes, demuestra que tiene este nivel ya adquirido, el nivel 1, el nivel debutante, y entonces podría ser integrado a la clase intermediaria o avanzada e ir un poquito más rápido en el proceso. Sí se puede atrasar quizás 1 año, 2 años, como máximo, pero la buena noticia, y esta es mi última buena noticia, es que hay escuelas que, por ejemplo, si el estudiante está en la edad de tercer año de secundaria o 4º año de secundaria, el estudiante va a ser integrado directamente a su nivel. Es decir, él no se atrasa, no va a un nivel anterior, sino a su mismo nivel que él pudo o pudiese tener en su país de origen. Entonces, esto es una buena información, ténganlo en cuenta. Cuando vayan a inscribir a sus hijos en la escuela, no olviden que tienen que llevar una prueba de residencia o los papeles que tengan, y del lugar donde viven es importante para poder inscribir en la escuela del área, del sector. Y es todo lo que necesitan. Bienvenidos a Quebec, bienvenidos al sistema educativo de Quebec, que no es perfecto, es diferente, simplemente es diferente. Entonces, nada, suscríbanse, compartan el video y síganme en mi canal, porque aquí tengo muchísimas clases de francés que pueden ayudarlos a ustedes a aprender francés de forma rápida y quizás divertida, porque tengo un poquito de todo en mi canal. Un abrazo, los quiero y hasta la próxima.